De hecho, lo comprobé. No hay ningún momento en la historia de Europa en el que la arquitectura de seguridad de su propio continente haya sido decidida por potencias externas sin que nadie de Europa estuviera en la mesa. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora entre la administración Trump y Rusia en Riad, en Arabia Saudita? Eso nunca ha sucedido. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy tengo de nuevo conmigo al fantástico Arnaud Bertrand, uno de los mejores y más profundos analistas políticos de Twitter. Recomiendo a todos que se suscriban a Arnaud, ya que realmente dan el clavo cada vez. Hace un análisis de actualidad y de datos fantástico. Arnaud, bienvenido de nuevo al canal. Arnaud, welcome back to the channel. Gracias de nuevo por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí, Pascal. We're glad to have you here to give us a update on Me alegra tenerte aquí para darnos una actualización sobre todas las cosas que están sucediendo a la velocidad de la luz en comparación con los últimos 3 años, en lo que respecta a las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos. Hoy es 19 de febrero y acaba de ocurrir la primera reunión entre Lavrov y Rubio. ¿Podrías contarnos las otras cosas importantes que debemos tener en cuenta que están sucediendo a nuestro alrededor en este momento? Claro, quiero decir, hay tanto sucediendo con la nueva administración de Trump que solo hacer una lista de lo que ocurrió en un mes va a llevar horas. Creo que una de las primeras cosas sobre las que tuiteé cuando comenzó la nueva administración de Trump fueron algunas declaraciones de Rubio, que realmente se destacaron de las administraciones estadounidenses anteriores. Reconoció la existencia del orden mundial multipolar. Dijo claramente que estamos en un orden mundial multipolar, lo cual creo que ningún funcionario estadounidense, especialmente de tan alto rango, había dicho antes. La administración de Biden se trataba de aferrarse al orden anterior. Entonces, esa nueva administración realmente difiere en que reconocen que el orden anterior simplemente se ha ido, ¿verdad? Ahora es un mundo multipolar. Y lo que también dijo es que no solo había desaparecido el orden anterior, sino que sus características necesitaban ser completamente cambiadas, porque creo, el lenguaje que usó fue que esas características estaban siendo utilizadas como armas contra los Estados Unidos. El orden anterior se había convertido en un arma, así que los Estados Unidos han pasado de ser el país que creó el orden anterior, a ahora ser un país que lo ve como un arma utilizada en su contra, y busca cambiarlo completamente. Es un cambio bastante increíble. Y luego, por supuesto, quiero decir, saltemos directamente a lo que está sucediendo en Europa ahora mismo. Tuviste el increíble discurso de J.D. Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich, básicamente dando un gran sermón a los europeos, anunciando, ya sabes, básicamente no compartimos sus valores más, como no los reconocemos. Eso no es lo que somos. Somos ideológicamente diferentes de ustedes. Implementando es increíble. Everything permite fin de la alianza occidental, que fue una característica muy clave y mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Aunque es muy importante reconocer que lo que Vance dijo fue que nosotros, los Estados Unidos, nos mantenemos firmes, ¿verdad? Nos mantenemos en la democracia, la pluralidad, la libertad de expresión y así sucesivamente. Mientras que ustedes, lo que han estado haciendo en realidad es restringir la democracia. Han estado restringiendo la libertad de expresión. Han estado restringiendo todos estos valores que apreciamos, aunque proclamen que están a favor de ellos, ¿verdad? Así que Vance, de alguna manera, les puso un espejo frente a sus caras. Sí, pero es extremadamente hipócrita, porque ¿por qué Europa se volvió así?
es por seguir a los estadounidenses, ¿verdad? Entonces, un ejemplo que dio en su discurso fue el de Rumania. Como recordarás, hubo elecciones en Rumania y luego la gente votó por un candidato de extrema derecha. Y esas elecciones fueron anuladas por una supuesta interferencia rusa en las redes sociales y TikTok. Y los Unidos fueron los primeros en aplaudir eso. De hecho, encontré la declaración del Departamento de Estado de los Estados Unidos que precede a cualquier declaración de la UE. Así que lideró ese aplauso por la anulación de elecciones basada en una mentira, porque se demostró después que era una mentira. Esas afirmaciones de interferencia rusa en TikTok fueron en realidad pagadas por el candidato que perdió, el candidato rumano, o más bien el partido del candidato rumano que perdió. Así que era algo que sucedía dentro de Rumania. No tenía nada que ver con Rusia. Y así, los Estados Unidos lideraron eso, y los europeos siguieron. Mucho de lo que Vance criticaba a Europa era en realidad lo que Sminos también hizo, y a menudo llevó a Europa a hacer. Así que es muy conveniente para Squad culpar a Europa por todo eso. Lo entendemos, Stasnusser quiere enviar un mensaje de que ya no son así. Pero también es muy hipócrita poner todo en Europa, cuando Europa ha sido un vasallo de Estados Unidos durante bastantes años, y solo estaban siendo buenos vasallos en muchos aspectos. Sí, pero eso es lo que pasa. Si te conviertes en un vasallo y luego hay un cambio de dueño, entonces no. Quiero decir, de nuevo, como esto es para lo que te preparaste, y por eso están tan alterados en este momento, ¿no? Pero continuemos un poco. Hablaremos de esto más adelante, pero sobre las negociaciones de paz ahora y la reacción de Europa al respecto, porque realmente parece que estamos en un punto donde se entiende claramente que Rusia y Estados Unidos, ambos, quieren una solución. Así que la pregunta es solo cómo vamos a resolver esto diplomáticamente. Pero ya no hay duda de si lo vamos a resolver diplomáticamente, ¿verdad? Sí, entonces quiero decir claramente, los Estados Unidos quieren una solución. Y por supuesto, el hecho más importante aquí es la exclusión de Europa. No estoy seguro exactamente de por qué la administración Trump decidió excluir a Europa. Pero típicamente, cuando no estás en la mesa, como dice la expresión, estás en el menú. Así que sospecho que esta es la razón. Podemos ver eso en algunas de las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, notablemente en torno a las garantías de seguridad que se darán a Ucrania, después que no recuerdo qué funcionario lo dijo, pero básicamente el mensaje es que se espera que sean principalmente dadas por los europeos y no por los Estados Unidos. Y eso es lo realmente costoso, ¿verdad? Las garantías de seguridad, poner hombres sobre el terreno y luego toda la reconstrucción de Ucrania. Creo que la razón por la que Estados Unidos está negociando directamente con Rusia es para que Europa pague la factura de todo esto. Además, Trump ha declarado públicamente que espera recuperar su dinero de todo el gasto en Ucrania. Creo que fue The Telegraph quien publicó una propuesta de acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania sobre el reparto de los ingresos de los recursos naturales de Ucrania al 50-50 en el futuro. Así que en efecto, Estados Unidos está tratando de ser el que recupere sus gastos, mientras que Europa tuvo gastos similares, si no mayores, y todos los costos serían asumidos por Europa. Esto es nuevamente bastante increíble, porque por un lado, gran parte de lo que sucedió ocurrió porque la gente en los Estados Unidos lo impulsó, ¿verdad? Victoria Nuland, Blinken, y así sucesivamente. Por otro lado, el dinero que Estados Unidos gastó no fue dinero que simplemente tiraron por la ventana o quemaron en un horno. Era dinero que regresó directamente a su propio complejo militar industrial, ¿verdad? Apoyaron su propia economía. Y aún más, la mayor parte del dinero que los europeos gastaron también regresó allí. Así que esto fue, y ahora cambiar la narrativa a, oh, desperdiciamos tanto dinero, tienes que darnos más dinero, es por un lado absolutamente increíble. Por otro lado, quiero decir, esto es lo que es la política. Quiero decir, la política mundial es,
Quiero decir, ¿qué más esperarías? Politics is. I mean, what else would you expect? Sí, sí, quiero decir, exactamente. Eso se sabe desde los antiguos griegos, ¿verdad? Tenías a Tucídides, quien escribió que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Y desafortunadamente o afortunadamente no lo sé, quiero decir, es solo un hecho. Este es el mundo en el que vivimos. Los europeos solo pueden culparse a sí mismos por ser arrastrados a esta situación. And they didn't even get the worst of the entire. Y ni siquiera recibieron lo peor de todo el discurso, ¿verdad? Lo peor lo sufren los ucranianos, que perdieron a todos estos ahora cientos de miles, si no, quiero decir, al menos cientos de miles de personas, arruinados para los próximos 20, 30 años. Y ahora la conversación no es sobre si te reconstruyen, sino sobre quién obtiene tus recursos, ¿verdad? Quiero decir, esto es como un triple F, de una manera que es difícil de imaginar. F in a way that is hard to imagine. Sí, sí, sí. Sobre la cantidad de reparaciones, quiero decir, la mera noción de que Ucrania necesitará pagar reparaciones a los Estados Unidos es increíble a primera vista, ¿verdad? Porque es como si hubiera sido derrotada por los Estados Unidos, que los Estados Unidos son un vencedor aquí contra Ucrania, lo cual, de alguna manera, lo es. Escribí un tuit sobre el hecho de que todas las guerras por poder al final del día son una guerra en dos frentes, con un frente siendo contra el enemigo principal y el otro frente siendo contra tu patrón, ¿verdad? Porque te usa para su propio interés y no el tuyo. Ucrania fue extremadamente ingenua al no ver eso, al dejarse usar de esta manera. Y por supuesto, Europa también es increíblemente ingenua, porque, en menor medida que Ucrania, por supuesto, va a tener que soportar la mayor parte del costo sin obtener absolutamente ningún beneficio de toda esta aventura. What do you think is ¿Qué crees, según tu observación, que los rusos están sacando de esto? taking out of this? Porque claramente, creo yo, ven las mismas cosas que nosotros vemos, y probablemente tienen un análisis similar. Y tratarán de sacar el máximo provecho de ello, ¿verdad? Ahora que tienes un potencial, no un aliado, pero alguien que jugará contigo. Y ya sabes, finalmente puedes resolver este maldito gran problema en tu frontera, mientras también tienes en cuenta que tienes otros intereses, ¿verdad? El interés de mantener una muy buena relación con China, el interés de avanzar con los BRICS. ¿Cómo crees que los rusos están involucrados en este proceso ahora? How do you think the Russians are engaged in this process now? Estaba pensando en esta misma cuestión. Y en realidad creo que, paradójicamente, a pesar de algunas de las retóricas, tal vez los rusos tengan más en cuenta los intereses de los europeos que los estadounidenses, porque han vivido una situación algo similar, ¿verdad? Quiero decir, se puede comparar con la ruptura sino-soviética, ¿verdad? Lo que está sucediendo ahora es una ruptura entre Estados Unidos y Europa. Claramente, se están separando. Podemos verlo, todos pueden verlo. En su momento, la ruptura sino-soviética fue a expensas de la Unión Soviética. Finalmente, después de que Kissinger fue a reconocer a China, China se unió al orden internacional liderado por Estados Unidos. La Unión Soviética se quedó completamente sola y finalmente cayó y tuvo, ya sabes, esta década o algo así de extrema dificultad. Y creo, quiero decir, si estuviera en el lugar de Rusia, dado que Europa es mi vecino, no querría tal dificultad para ellos, porque no sería tanto de mi interés tener eso, especialmente dado el historial de Europa de periodos de dificultades que realmente crean muchos problemas, guerras y así sucesivamente. Así que creo que los rusos probablemente son estudiantes más atentos de la historia. Y no sería tan descabellado creer que en las negociaciones probablemente piensen más en los intereses de Europa que la administración de Trump. Porque han vivido eso, y porque están geográficamente más cerca, y por lo tanto más preocupados por las posibles desventajas de realmente humillar a Europa. I think you might be right, at least if we Creo que podrías tener razón.
Al menos si nuestra evaluación del análisis de la política exterior de Rusia y el conocimiento de la historia es precisa. Y creo que lo es, porque el otro paralelo muy importante sería, por supuesto, la forma en que Alemania fue humillada en 1918, justo después de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles realmente presionó a los alemanes y puso toda la culpa sobre ellos. Y bueno, eso dio lugar a Hitler. Si Rusia quisiera evitar algo, sería que surgiera otro Hitler europeo, ¿verdad? Así que probablemente eso esté en su mente, especialmente porque la Segunda Guerra Mundial es un tema tan importante para su historia nacional, ¿verdad? Issue for their national history, right? Exactamente. Y los estadounidenses, como de costumbre, tienen mucha suerte debido a su posición geográfica, ¿verdad? Están rodeados por dos océanos. Así que incluso si hay un gran lío que ocurre en Europa, una guerra, especialmente con la administración Trump, que parece realmente retirarse de Europa, ¿sabes? Sería menos preocupante para ellos de lo que sería para Rusia. ¿Crees que la OTAN sobrevivirá a esto? Porque parece que en este momento, hace un año, parecía que la OTAN nunca había sido más fuerte. E incluso ahora mismo, las llamadas para aumentar el gasto en defensa al 5%, aunque ese dinero no va directamente a la OTAN, son los países, ¿verdad? Pero la OTAN todavía parece bastante segura de sí misma. Pero si realmente se logra la paz de la manera en que Estados Unidos y Rusia están trabajando en ello, será la mayor derrota para la OTAN en su historia. Y además, está este problema constante de que Estados Unidos podría irse. De hecho, si los europeos no cooperan, si los europeos intentan sabotear, lo más fácil que puede hacer Estados Unidos es amenazar con salir de la OTAN, ¿verdad? Y así hacer que vuelvan a alinearse. Entonces, ¿crees que la OTAN saldrá positivamente de esto? NATO will come out positive out of this? I can't see how, to be honest. First of all, No veo cómo, para ser honesto. there is the Entonces, en primer lugar, la propuesta que parece estar sobre la mesa es que los europeos proporcionarán una garantía de seguridad en Ucrania. Y si hay un problema, si Rusia ataca o algo, Estados Unidos, es decir, la OTAN, básicamente el artículo 5 no entrará en juego. Eso es lo que escuché. Así que ya eso es un debilitamiento significativo de la OTAN, ¿verdad? De facto, es la OTAN con un asterisco, ¿verdad? Hay algunas situaciones en las que el artículo 5 no entra en juego si eres atacado por Rusia en esas condiciones. Así que ya debilita a la OTAN. La OTAN es, ya sabes, absolutamente liderada por Estados Unidos, como todos sabemos. absolutely US-led, as we all know. And, with the Trump Y sabes, con la administración de Trump, Estados Unidos siendo tan reacio a involucrarse en Europa, creo que, como solía decir Michael, la OTAN se volverá redundante, efectivamente, lo cual creo que es algo bueno. Siempre he sido un activista en torno a eso durante años. Creo que la OTAN, incluso de Gaulle en su momento lo reconoció, y por eso él mismo dejó la OTAN. La OTAN siempre ha sido un instrumento de control de Estados Unidos sobre Europa, porque si controlas la defensa de un país, entonces efectivamente puedes dictar cualquier cosa. Es como si se convirtiera en un sistema de protección, ¿verdad? anything. It's like it becomes a protection bracket, right? So, yeah, if you don't do what I'm asking. Entonces sí, si no haces lo que te estoy pidiendo que hagas, ahí va tu seguridad. Así que siempre fue un gran error estratégico, el mayor error estratégico por parte de Europa, dejarse proteger por los Estados Unidos. Porque por la misma razón podría surgir la situación que estamos viendo hoy, donde tienes una administración estadounidense completamente diferente, ideológicamente, y que utiliza ese sistema de protección como palanca contra Europa para dictar condiciones que no son en absoluto del interés de Europa. Así que esa también debería ser la lección clave de lo que está sucediendo ahora desde un punto de vista europeo, que es decir, necesitamos o expulsar a los Estados Unidos de la OTAN, o que la OTAN se convierta en algo puramente de defensa europea. NATO becomes purely a European defense thing, or we build our own, O construimos nuestro propio, ya sabes, ejército, un ejército europeo, para que podamos protegernos según nuestros propios intereses sin depender de nadie más.
Pero hasta ahora, las declaraciones de algunos líderes europeos son muy preocupantes porque no parecen entender esa lección en absoluto. Como cuando escucho a Mark Rutte, que es el primer ministro de los Países Bajos, y básicamente está cediendo en todo. Como que vamos a proporcionar las garantías de seguridad. La OTAN va a sobrevivir. Vamos a todo para mantenernos herrenshochnenses. Is gemeint met spathiet gomethod en mastagiu, nal nemen tu de doge sucio. He's not drawing any lesson of what's happening. I mean, Alex Christoforou put it right when he said that, Quiero decir, Alex Christoforou lo expresó bien cuando dijo que, ya sabes, Mark Rutte, solo necesitas percibirlo como el CEO de la OTAN, ¿verdad? Aunque fue el líder de los Países Bajos, ahora es el CEO de la OTAN. Así que obviamente diría cosas como esas, y obviamente intentará vender la OTAN donde pueda. Pero lo otro es lo que los europeos hacen con eso, porque ahora hablan de su propia defensa y de que Estados Unidos ya no es confiable, ¿verdad? Y hay este argumento, de hecho, de John Mearsheimer, quien en un podcast dijo que los rusos podrían tener interés en que Estados Unidos permanezca en la OTAN para funcionar como un equilibrador externo para Europa, porque si Europa estuviera completamente sola y tuviera su propio ejército, etc., eso podría ser incluso más aterrador para los rusos que tener a Estados Unidos conectado y restringiendo a los europeos en cierto sentido. ¿Qué opinas de ese argumento? ¿Te parece lógico? what do you make out of that argument? Does that sound logical to you? It sounds, yes, it sounds, I mean, ¿Suena? Sí, suena. Quiero decir, siempre depende de cuál sea la administración de Estados Unidos, ¿verdad? Porque podría ir en ambos sentidos. Así que si es Trump, claro, eso funciona. Pero si es, ya sabes, una administración demócrata que es extremadamente antirrusa, entonces eso ya no funciona en absoluto, como hemos visto con Ucrania. No fueron los europeos quienes lideraron el camino con la OTAN para contener a Rusia. Fue exactamente lo contrario. Fueron los estadounidenses en la OTAN quienes intentaron expandirla poco a poco hasta la frontera de Rusia. Así que sí, en realidad no estoy seguro de comprar completamente el argumento. Si piensas a muy corto plazo, seguro, pero si piensas a largo plazo, no lo creo. Creo que de hecho, Rusia probablemente se beneficie más de tener una alianza occidental dividida al final del día. Porque ya sabes, es pura lógica. Cuando tus adversarios están divididos, entonces es mejor para ti cuando están todos unidos contra ti. Sí. Especialmente si acabas de ganar y has demostrado que puedes ganar una guerra contra básicamente todo el colectivo, ¿verdad? Aunque fue canalizado, fue todo el colectivo. Y los rusos superaron la prueba militar del tiempo, ¿verdad? Pero, ¿crees que si los europeos decidieran hacerse cargo de su propia seguridad y crear esas fuerzas armadas colectivas, serían capaces de hacerlo institucionalmente? Porque aquí, ya sabes, esta comparación con la historia, especialmente con Francia, es tan interesante. Hubo una idea de crear un ejército europeo allá por el 54 o 55 por el primer ministro francés de la época, propuesta y luego negociada. Y al final, fue el Parlamento francés el que hundió la idea en el 56 o 57 y dijo no, no vamos a hacer eso. Y nunca se concretó. Así que la pregunta, incluso en la UE, dejemos de lado al Reino Unido, pero la UE, ¿serían capaces institucionalmente de crear eso? Porque significaría que por primera vez tendrías un ministro de defensa, y todos los países de la UE tienen mucho miedo de ceder aún más soberanía a una institución así. Quiero decir, podría haber diferentes configuraciones donde podrías tener ejércitos puramente europeos que se comprometerían como la OTAN, básicamente, ¿verdad? Simplemente se comprometerían a defenderse mutuamente en ciertos escenarios. Así que no necesariamente tiene que ser un ejército europeo. También podría ser algún tipo de alianza, al estilo de la OTAN, pero sin los Estados Unidos. Y creo que si lo miras puramente desde los intereses europeos, sí, si lo piensas lógicamente, tiene perfecto sentido, aunque solo sea por razones económicas. Porque ya sabes, si miras, gastamos en eso. Es un gasto enorme, como el 2-3% del PIB para,
Algunos países no están ahí, pero de ese tipo de gastos estamos hablando. Y la mayor parte de eso va a la industria de Estados Unidos en este momento. Industry right now. So if we could redirect that to Europe, Entonces, si pudiéramos redirigir eso a Europa, sería mucho mejor. Si piensas en los propios intereses de Europa, sí, tiene mucho sentido por razones estratégicas, económicas y así sucesivamente. Hay diferentes configuraciones que puedes tener, ya sea como dijiste un ejército europeo, pero pueden surgir preguntas sobre soberanía o alianzas, etc. Creo que el problema principal es que los europeos no piensan en su propio interés. Han estado tan acostumbrados al statu quo de la alianza transatlántica, donde la seguridad solo se puede considerar como algo occidental y no puramente europeo. Ese es el principal obstáculo. Necesita haber una evolución de mentalidades, una especie de revolución cultural en la forma en que las élites europeas piensan a favor de sus propios intereses. Creo que ese es el problema principal. ¿Crees que lo conseguiremos? Porque lo tuvimos una vez. Quiero decir, si miras el éxito de la conferencia sobre seguridad y cooperación en Europa, la CCC, ese fue un punto alto en los años 70, ¿verdad? Entre el 73 y el 75. Al final, tenías como 50 ministros de exteriores tomándose una foto desde Rusia hasta los Estados Unidos, y todos los europeos formaban parte de ello. Eso fue cuando Europa todavía estaba dividida. Tuviste ese momento en que los europeos pudieron conectar sus intereses con los intereses más amplios de la región, e incluso de la región muy amplia. Así que parece que en este momento no pueden hacerlo. Pero, ¿cuál es tu intuición sobre si el agua fría que se está vertiendo sobre Europa en este momento los va a despertar o no? Creo que la actual generación de líderes está más allá de la esperanza, desafortunadamente. Pero como dice el refrán, los buenos tiempos crean hombres débiles, los hombres débiles crean tiempos difíciles y los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Así que estamos entrando en los tiempos difíciles. Y desafortunadamente, creo que va a durar un tiempo. A menudo he dicho que Europa está entrando en su propio siglo de humillación. Y estamos a punto de tener una humillación probablemente sin precedentes. De hecho, lo comprobé. No hay ningún momento en la historia de Europa en el que la arquitectura de seguridad de su propio continente fuera decidida por poderes externos sin nadie de Europa en la mesa, que es lo que está sucediendo ahora entre la administración Trump y Rusia en Riyadh, en Arabia Saudita. Eso nunca ha sucedido. Incluso Yalta, que a menudo se considera bastante estratégicamente mala para Europa, tenía a Churchill allí. Churchill en la mesa. Así que sí, eso nunca ha sucedido. Es una humillación sin precedentes. Así que sí, vamos a sufrir las consecuencias de eso. Y con suerte, en última instancia, surgirá un grupo más sabio de líderes de eso. Y esa es también la ventaja del discurso de visión de Vance, de la actitud de la administración Trump hacia Europa. Va a hacer que mucha gente se dé cuenta de que el mundo ha cambiado, que el fin de la historia ha terminado y que Europa necesita finalmente despertar y adaptarse al mundo en el que vive. Pero esas cosas llevan tiempo. Necesitas cambiar los planes de estudio en las universidades de relaciones internacionales o todas esas escuelas como Sciences Po en Francia que educan a las futuras generaciones de líderes. Quiero decir, lleva mucho tiempo que ese tipo de ideas se filtren. Así que sí, no va a suceder pronto. No lo creo. Yeah, it's not going to happen soon. I don't think so.